Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día sábado y día 4 de noviembre del 2023. La lectura que tenemos es de Romanos 11, del 1 al 2, del 11 al 12 y del 25 al 29. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, que el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará. Conforme a lo que dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él, en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es capítulo 14 de Lucas, del 1 y del 7 al 11. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y esos estaban espiándolo. Mientras como los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este y tengas que ir a ocupar otro, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que Romanos predica este Pablo a los romanos, les dice muy claramente que pues él es judío, es de la descendencia de la tribu de Benjamín. Acuérdense que hay 12 tribus de los judíos, una de esas tribus pues es de Benjamín y a Saulo Pablo era descendiente de esa tribu de Benjamín, o sea, era judío, israelita. Y que no ha rechazado a su pueblo, Dios mismo, pues Dios, ¿cómo va a rechazar a su pueblo si él lo eligió? Lo que pasa es que pues no lo aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Y muy adelante aquí lo dicen, ¿no? ¿A poco los judíos han tropezado para no volverse a levantar? Pues no, pues se eleva, o sea, se arrepienten y vuelven a reconciliarse con nuestro Padre Dios. De ninguna manera, dice aquí, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos, fíjense. Al no aceptar a nuestro Señor Jesucristo y al rechazarlo, pues la gracia se regó a todos los paganos, a todos los que no somos judíos. Dice aquí muy claramente que si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos. Imagínense cuando los judíos verdaderamente se arrepientan y acepten a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Ya han pasado muchísimos años, o sea, ya llevamos, estamos en el año 2023, ya pasaron 1990 años de que murió nuestro Señor Jesucristo y aún no lo aceptan al 100. Hay muchos judíos ya convertidos, pero muchos pues no. En todo el mundo están regadas las tribus, ¿sí? Bueno, allá en Jerusalén supuestamente vive solo una de la parte de las tribus de Judá, pero bueno, dice aquí que no quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto para que no anden presumiendo. Es muy importante el no ser no hacer la presunción.
La ceguera de una parte del pueblo de Israel, fíjense cómo dice, la ceguera de una parte del pueblo de Israel, durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, fíjense, que todo el mundo, los paganos, los que no creen en Dios, se conviertan. Y entonces el pueblo de Israel se va a salvar. Así lo dice la escritura. ¿Sí? Vendrá del Sión el libertador para alejar de Israel toda maldad y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Entonces fíjense, aquí es algo muy importante, ¿no? Que todos los paganos, todos los que no son judíos, cuando acepten la fe en Cristo, acepten la fe en Dios, es cuando entonces los judíos, ¿sí?, se van a convertir y van a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, es una profecía esto, ¿no? De manera que por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos, pues sí, ellos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, mucho menos la doctrina de Cristo, ¿no? Para bien de ustedes, dice, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de sus elecciones. Bueno, entonces, pues nos damos cuenta de que nuestro Padre Dios, independientemente de que los judíos no acepten a nuestro Señor Jesucristo, siguen siendo sus hijos. Son nuestros hermanos mayores. Y hasta que todos los paganos se conviertan, todos los que no son judíos se conviertan y estén en la fe de Cristo, pues ya los judíos van a poder aceptar a nuestro Señor Jesucristo y todos vamos a estar unidos en un solo Dios, en una sola fe con Cristo Jesús. Y bueno, así lo dice Pablo, así lo está explicando él de esta manera, y muy claramente le dice, yo soy judío, yo soy israelita, soy descendiente de una de las tribus, ¿no? Pero pues hay muchos que no, de mis hermanos, dice Pablo, pues que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues eso es importante, hermanos, que lo tengamos nosotros en cuenta para que no caigamos en que, porque los judíos no creen en nuestro Señor Jesucristo, pues ya estamos viendo, ¿no?, que es parte de un plan salvífico. ¿Sí? Hoy en día, pues todos los que no somos judíos, hay mucha gente que no cree. Yo me he encontrado a gente que me dice que, pues no, yo no creo en Dios. Y pues el único que los puede convertir al credo de nuestro Padre Dios, pues es Dios mismo. Ningún ser humano tiene la capacidad para poderlos convertir, ¿no? Y pasan generaciones y generaciones, pues como les digo, estamos en el año 2023, hace 1990 años que se fue nuestro Señor Jesucristo aproximadamente, ¿no? Y siguen naciendo generaciones. Hoy en día la situación se está poniendo muy complicada porque hay mucha gente que pagana, que no son judíos, nacen, crecen y no creen en Dios. Y no creen en Dios porque los predicadores, los presbíteros, los sacerdotes, pues también están inmiscuidos en lo mundano, en lo terrenal. Y entonces son un mal ejemplo muchas veces para que la gente verdaderamente crea en Dios y se acerque a Dios. Y entonces pues eso hace que exista todavía mucho pagano incrédulo, mucho pagano alejado de Dios. Recuerda que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Con los dones del Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo, entonces pues eso es lo que tenemos que ponernos a trabajar. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Ya se los he comunicado yo en otras lecturas, que pues tenemos que cumplir con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y que hagamos a un lado las cosas mundanas y terrenales y materiales, ¿no? Nos dice que qué difícil que es un rico entre al reino de los cielos. Pues sí, porque te estorba las cosas mundanas, las cosas materiales, te van estorbando en tu vida, te distraen. Y sí, pues vivimos de una manera muy feliz en las cosas mundanas, pero lo importante es las cosas espirituales, estar bien con Dios. Eso es lo importante, es lo que debemos que hacer. Y bueno, pues aquí nos está mencionando Pablo muy claramente que esa va a ser la situación con los judíos para que acepten a nuestro Señor Jesucristo, para que todos estemos unidos. Primero, pues ahora son todos los paganos los que deben de estar creyendo en nuestro Padre Dios, ¿no? Somos miles de millones en este planeta y hay mucha gente que no cree en Dios y otros pues creen de una manera muy, muy distinta, ¿no? En el Evangelio de Lucas, vamos a ver el Evangelio de Lucas que tenemos aquí, nos menciona una pues una explicación, una información con un tipo parábola, ¿verdad? Dice que un sábado, acuérdense que los sábados eran dedicados a la oración, a la presencia del Señor, principalmente los judíos.
porque pues se dice que el séptimo día Dios descansó, ¿no? Entre comillas descansó, ¿no? Pues, de que se va a cansar, Dios es todopoderoso. Pero es una forma de decirnos que nos debemos dedicar ese día a nuestro Señor. Dice que Jesús fue a comer en la casa de uno de los jefes de los fariseos, ¿sí? Y estos estaban espiándolo. Bueno, ya saben que siempre lo andan espiando a nuestro Señor Jesucristo. Dice, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dice esta parábola. Sí, ya saben que llegan los invitados y luego hasta adelante, ¿no? Para que sean atendidos de mejor forma y no estar hasta atrás, porque si no después ni los atienden bien. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo les pone esta parábola. Dice, cuando te inviten a un banquete de bodas, fíjese cómo dice un banquete de bodas, no dice banquete de 15 años, ni de presentación de 3 años, ni de primera comunión, no, o sea, de bodas. Sí, porque esa es una de las fiestas muy importantes que en la sociedad, en la familia, se lleva a cabo, ¿no? La fiesta de las bodas, ¿no? Sí, acuérdense como en la actualidad no sé si ya se hayan dado cuenta cómo son las bodas de los judíos, ¿no? Sí, muy diferentes a la boda de cualquier pagano, de cualquier que no es judío. Bueno, dice aquí que cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte déjale lugar a este y tengas que ir a ocupar otro lugar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo, acércate a la cabecera. Esto es importante porque debemos de ser nosotros servidores. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dice, yo vengo a servirles, no vengo a que me sirvan. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a los discípulos en una ocasión, no sé si se acuerdan de ese pasaje bíblico, que venían discutiendo los discípulos de quién era el más importante, ¿no? Y ya sabe, ¿no? Pedro, pues yo soy el más importante, ¿no? Porque siempre habla conmigo y siempre... Y Juan dice, no, yo soy el consentido, ¿no? A mí me quiere más, ¿no? Sí, ¿no? Y después los familiares de Jesucristo, Santiago el menor y Judas Tadeo, que Tadeo es un apodo, significa valiente. Estos dos discípulos decían, no, nosotros somos primos de Jesucristo, del Maestro, ¿no? Nosotros somos más importantes, ¿no? Y a lo mejor Mateo decía, pues yo soy más importante porque es posible, ¿no? Que también haya sido pariente de nuestro Señor Jesucristo, según las Escrituras, no tenemos nada en específico, ¿no? Porque su papá era Alfeo o Cleofas, y también el papá de Santiago el menor y Tadeo pues era Cleofas. A lo mejor eran dos personas distintas, ¿no? Con el mismo nombre, pero a lo mejor era el mismo, y eran hijos de diferentes señoras, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero entonces también decía, no, yo soy muy importante, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor Andrés decía, no, yo soy muy importante igual que mi hermano Pedro, ¿no? Pues somos escogidos de nuestro Señor. Andrés dice, pues yo era discípulo del Bautista y nuestro Señor Jesucristo se acercó a mí y yo traje a Simón Pedro, somos los más importantes, ¿no? Y a lo mejor Santiago el mayor, que es el hermano de Juan, ¿sí? Decía, no, Juan y yo somos importantes, ¿no? Porque siempre cuando nos hace algún llamado a nuestro Señor Jesucristo, siempre dice, Simón, Pedro, ven, Santiago, Juan, y siempre nos lleva a nosotros, sí, a explicarnos las cosas de diferente forma, siempre nos tiene más atención, ¿no? Todos andaban así como en la prédica, ¿no? Sí, diciendo que sintiéndose quién era el más importante, ¿no? Y entonces Jesucristo los observa, los ve y les dice, el que quiera ser el número uno, tiene que ser el último, tiene que ponerse a servir a los demás. Fíjense lo que les dije a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que dice aquí con esta parábola del banquete, ¿no? ¿Quieres ser el número uno ante Dios? ¿Quieres ser el más importante ante Dios? Pues ponte a servir a los demás, ¿sí? Eso es lo que tienes que hacer. Y bueno, pues yo nada más les hago la indicación de que muchas veces nuestros sacerdotes no nos invitan a que nosotros nos pongamos a hacer el bien a los demás, ¿no? Nos invitan a que nos portemos bien, a que no cometamos pecado, a que ayudemos a la iglesia en sus necesidades, ¿sí? Pero no nos dicen que vayamos al mundo, ya acabó la misa, acabó la reunión, vayan al mundo a predicar la palabra de Dios, vayan al mundo a ayudar a la gente necesitada, que no tiene casa, que no tiene vestido, que no tiene sustento, ¿sí? Y entonces, pues aquí está esta parábola que nos está poniendo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, pues nos dice que no seamos nosotros muy exigentes, ¿verdad?, en querer ocupar
lugares muy importantes en la vida mundana ni en la vida espiritual. Sí, debe de ser una persona sencilla, ¿no? Debe de ser una persona humilde, debe de ser una persona capaz de poder ayudar a los demás, de poder servirle a los demás. Sí. Y bueno, pues el ejemplo lo deberíamos de tener con nuestros guías espirituales, con nuestros sacerdotes y presbíteros, pero muchas veces pues no encontramos en ellos esa postura, esa conducta, ¿no? Ellos se ponen de una manera muy diferente, ¿no? Sí. Se encierran en sus iglesias, en sus parroquias, ¿verdad? Y esperan al cliente, así le digo yo, el cliente, ¿no? Esperan al feligrés a que llegue a su templo y ya le administrarán algún sacramento, administrarán algún oficio de religioso de su ministerio, sí, hasta ahí. Y algunos sacerdotes pues son dados a que son invitados por algunas comunidades o algunos vecinos, sí, a su casa a almorzar o a cenar o alguna festividad que tienen en casa, ¿verdad? Los invitan, ¿no? Muchas veces los sacerdotes pues sí van a esos lugares, ya que son invitados, ¿sí? Pero todo esto a lo que voy es de que ellos deben de ser sencillos y humildes y de esa manera nosotros pues, tomamos su ejemplo, ¿no? A seguir y no caer en la distorsión de sentirnos más, ¿no? Sí, hay gente que pues es muy intelectual, muy capaz, ¿no? Sí, y ve de menos a las demás personas. Hay gente que existe todavía la discriminación, el racismo, sí, la gente blanca ve mal a la gente negra, la gente blanca ve mal a la gente de color, que son morenos, apiñonados, este, pues es una cosa que en la actualidad todavía existe. Me di cuenta una ocasión en que estaban poniéndole a unas gimnastas este, su medalla de que habían ganado y la que estaba poniendo las medallas era una mujer blanca y cuando llegó ante una este gimnasta de color negro no le puso la medalla, se la puso a todos menos a ella, ¿no? O sea, ya después se disculparon, ¿sí? Esto parece que pasó en Canadá, en el país de Canadá. Ya después se disculpó el gobierno, se disculpó la asociación deportiva, no le han de haber llamado la atención a esta personita, no debiese estar ahí trabajando en ese lugar porque tiene problemas de integridad de persona, ¿eh? Sí, porque tiene discriminación, ¿no? Un fenómeno muy difícil a lo mejor para esa persona quitárselo, ¿no? Porque ve a la gente negra, a la gente de color, la ve menos, ¿no? Y la gente que tiene de dinero, pues ve menos a otra gente que no tiene dinero, ¿sí? Hay gente que tiene un gran puesto y a sus empleados los ve como tontos, como gatos, ¿sí? Como insignificantes, ¿no? Y los trata mal y los maltrata, ¿no? Y muchas veces no son justos en los sueldos, en las prestaciones. Todo esto es importante que lo tengamos nosotros en mente porque pues aquí nos está hablando de eso, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice, pues no te quieras sentir tú el más importante porque cuando te mueras, cuando estés ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pues todos somos iguales, ¿eh? Y se van a tomar en cuenta ese tipo de actitudes, de acciones que no debieses de haber hecho esa discriminación o que no debieses de haberte sentido muy importante. Yo por eso en muchas ocasiones he criticado, y disculpen, ¿no? Porque a lo mejor a ustedes les cae mal esto, he criticado mucho al apóstol Juan porque siempre nos dice el discípulo amado, ¿no? Como que se distingue, ¿no? Como diciendo yo soy el discípulo amado y todos los demás no eran amados. Pues sí, lo que pasa es que lo dice así, ¿no? Como dándose a entender de que pues a mí me quería mucho. Quizá sentía él el cariño, el amor de nuestro Señor Jesucristo porque era el más joven de todos los discípulos. Recuerden que Juan pues era un muchacho aproximadamente, no sabemos la edad, ¿no? Pero sí sabemos que era muy joven, no tenía ni 15 años, ¿no? O sea, un chamaquillo, ¿no? Sí, su hermano Santiago, el mayor, que así le decimos, no porque sea de edad, sino porque para poderlo diferenciar del otro Santiago, que en realidad su nombre era Jacobo, nada más que pues, nosotros decimos San,
Tiago, yo no sé por qué le traducen ese nombre, ¿no? Pero pues, así lo tenemos, así lo manejamos, ¿eh? Para que ustedes me entiendan. Entonces, este joven, pues a lo mejor se sentía muy amado a nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo siempre le tenía un poquito más de dedicación y afecto para que pudiera él entender de las cosas de mejor forma, ya que al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo sabía que Juan iba a ser el último de los discípulos que iba a morir. Sí, recuerdan que pues estaba en la isla de Patmos, desterrado por el gobierno romano, y ahí murió, en la isla de Patmos, Juan. Entonces, pues tuvo él la oportunidad de vivir muchos años, de haber estado con nuestro Señor Jesucristo 3 años, y poder predicarle a mucha gente. Mucha gente lo buscaba, ¿no? Dice, oye, uno de los apóstoles de Jesús, pues el único que queda es Juan. Trataban de encontrarse con él para que les platicara, para que les dijera, ¿no? Imagínense, si nuestro Señor Jesucristo murió a los 33 años, ¿sí? Juan, pues, estaba joven, pues él tenía como 15 años, ¿no? Y muere como a los 100 años, ¿sí? O sea, fíjense, duró todavía 85 años predicando la palabra de Dios. O sea, un montón de tiempo, ¿no? 85 años, ¿no? Sí, no, tú vas a trabajar a un lado y a los 30 años te jubilas, ¿no? No, pues hay otra gente que hasta 40 años, ¿no? Hay gente que dura 50 años trabajando, ¿no? Y se jubila. No, pues imagínense Juan, 85 años aproximadamente estuvo predicando. Y nos menciona que pues escribió el Evangelio que tenemos de Juan. Bueno, pero también escribió 3 cartas, ¿no? Y se le atribuye a él el libro de la revelación, que anteriormente era el libro de la manifestación, porque así se le decía, libro de manifestación, pero pues ya hoy en día le dicen el libro del Apocalipsis, ¿no? Y dicen que es un libro profético, dicen, sí, los grandes estudiosos y teólogos, ¿no? Pero pues en realidad ese libro pues no fue escrito de mano del apóstol Juan, fue escrito por sus seguidores, en una comunidad juánica, ¿no? Grandes seguidores de Juan. Pues imagínense, era el último de los discípulos que vivía y todos valoraban, ¿sí? A Juan porque decían, él estuvo, la gente que haya nacido en el año 33, fíjense nada más, en el año 33, y tenía 30 años, estamos hablando del año 63, ¿no? Y por ejemplo, si tenía 30 años esa persona, pues Juan tenía 45 años. Y esa gente pues ya no conocía, pues había hablado, o sea, había escuchado de nuestro Señor Jesucristo, pero pues no sabía. Y al encontrar a un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pues le preguntaban, ¿no? Oye, ¿tú conoces a Jesús? Sí. ¿Y cómo era, no? Pues así, así asado, ¿no? Lástima, ¿verdad? Que en aquel entonces no estaba la tecnología que tenemos ahora como para haber sacado una fotografía, un video, para que ya lo tuviéramos y no estuviéramos inventando rostros, inventando fisonomías, ¿sí? Y bueno, pues les digo, él se sentía muy amado, ¿no? Pero no, nuestro Señor Jesucristo, pues a todos los trataba por igual. Nadie era más que otro. Sí, tenía elegidos para un mensaje, tenía elegidos para educarles de una manera primordial, ¿sí? Pero no para que se sintieran más. Y bueno, pues aquí nos está mencionando la lectura de que pues no te sientas muy importante, sino que seas sencillo, humilde y que ayudes a los demás, eso es lo principal, ¿no? Si eres una persona con una inteligencia mayor, pues ayudar a los demás es muy importante. Si tienes la posibilidad de ayudarlo de una manera corporal, pues también. Acuérdate que tenemos que llevar a cabo nuestras obras de caridad corporales y espirituales. ¿No las conoces cuáles son? Bueno, pues ahí te invito a que las investigues. Ahí tengo yo en mi canal explicadas las obras de misericordia corporales y espirituales. Ahí las puedes buscar, ¿no? Sí. Bueno, nos termina diciendo el Evangelio, dice que entonces verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, fíjense, y el que se humilla será engrandecido, pues eso es, definitivamente. Recuerda que cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos morimos, sí, pues Él nos va a decir exactamente, este,
toda la grandeza que existe con nuestro Señor, siempre y cuando tú pues hayas cumplido con tu trabajo, porque a eso venimos, venimos a trabajar, no nada más venimos a disfrutar lo mundano, lo material y terrenal, hermano. Si tú crees que nada más veniste a eso, estás mal. Bueno, todos los que creemos en Dios, ¿verdad? Sí, porque la gente que no cree en Dios dice, ¿por qué va a existir vida en otro lugar, no? Si aquí nos morimos y ya nos morimos. Por eso yo le doy vuelo a la hilacha y a hacer todo lo posible por aquí, ser el número uno, ¿no? Les he platicado que escuché a un pastor, no sé de qué religión sea, pero escuché a un pastor que le preguntaron, ¿me podrá usted decir y tratar de convencer de que existe Dios? Y le dice el pastor al preguntón, le dice, mira, tú puedes decir que no crees en Dios, está bien, y ya. El día que te mueras, ¿qué tal si sí existe Dios? ¿Cómo te vas a quedar? Pues espantado y asombrado, ¿no? Decir, oye, no inventes, si existe Dios, ¿no? En cambio yo, bueno, pues yo creo en Dios. Si me muero y no existe Dios, pues no hay problema, no perdí nada. Creí en esta vida en un Dios y hice todo lo posible por lo que Dios aquí me decía y bueno, pues no existe Dios, bueno, no pasó nada. Pero si yo creo en Dios y me muero, pues yo estoy tratando de hacer lo que Dios, y entonces pues voy a ser engrandecido, como dice aquí. Pero en cambio tú pues, te echas a perder la vida no creyendo en Dios. Dice, por lógica, hay que creer en Dios, ¿no? Por lógica, ¿sabes? O sea, si crees en Dios y te mueres y no existe, pues no pasó nada. Pero si no crees y te mueres y sí existe Dios, ya te cargó el payaso. O sea, escuché esta explicación de este pastor y se me quedó muy grabada. No sé si era cristiano o de qué religión sea, ¿no? Pero me parece muy acertada su explicación. Aunque la explicación que yo tengo para ustedes con respecto a la gente que no cree en Dios es que el único que puede hacer que esa persona cree en Dios es Dios. Ninguno de nosotros puede convencerlo, ¿no? Porque le podrás decir tú muchas anécdotas, muchos pasajes bíblicos, pero en primer lugar no te va a creer, porque puede decir que tú estás inventando. Y si no cree en Dios, pues no cree en las escrituras, no cree en la sagrada palabra de Dios. Entonces, pues sería muy difícil, ¿no? Que esa persona solamente se puede convertir con el poder de Dios. Y bueno, hermanos, nosotros nos corresponde pues llevar la palabra de Dios a los demás para que conozcan, amen y sirvan a Dios. Ese es nuestro trabajo. Por eso les digo, es nuestro trabajo, ¿eh? No sé cuántos años tengas tú en este planeta y me estés escuchando, pero pues si estás joven, tienes oportunidad. Si eres niño, pues también. Aunque pues estas grabaciones no están precisamente para los niños, ¿no? Para los menores de 18 años, ¿no? Imagínense uno de 16, 17 años, pues no es un niño, ¿no? Pero pues la sociedad los ve como niños, ¿no? Pero esto está como para gente adulta, ¿no? Y bueno, pues si tú eres una persona joven, pues tienes la oportunidad de poner a trabajar. Si eres una persona que ya estás bastante avanzada de edad, pues haz todo lo posible por hacer algo, ¿no? Sí, porque pues si te la pasaste en el mundo, en lo material, de una manera de disfrute, pues está bien, pero pues tu trabajo, ¿cuándo? Sí, pues el trabajo espiritual, delante de Dios, porque pues nos van a pedir cuentas de eso. Acuérdate que cuando nos moramos, nuestro Señor Jesucristo no te va a decir, a ver cuántos pecados cometiste, pues no, pues Él ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Él no te va a estar preguntando todo lo malo que hiciste. Él te va a preguntar si cumpliste con tu deber. Claro que Él lo sabe, pero quiere escucharte. Y ni modo que lleguemos allá a decirle mentiras, ¿no? Sí, ¿no? Como los alumnos, ¿no? Que le dicen al maestro, sí, sí, hice la tarea, sí, sí, leí el libro, sí, sí, compré todo lo que usted me pidió para llevar a cabo esta actividad. Y no es cierto, ¿eh? O sea, no, pues, o sea, si no, no podemos llegar o a nuestros papás cuando les mentimos, ¿no? Cuando nos dicen, ya pagaste los servicios, ya hiciste lo que te correspondía en tu cuarto, en tu casa, arreglaste el coche, sí, 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 te di el dinero para que lo llevaras a afinar, sí, sí, ya todo. O sea, pues a nuestros papás o a los maestros, a la sociedad podemos mentirle, pero no podemos llegar con nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo y estar con Él y Él nos vaya a preguntar, oye, ¿qué hiciste con los dones del Espíritu Santo que tenías, que te dejé para que hicieras el bien a los demás? No que le digan, no, pues sí, al 100, ¿eh?
Sí, no, 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 yo hice todo lo posible y yo hasta más. No, hermano, no, pues, él sabe si lo hiciste o no lo hiciste, pero él quiere preguntarte para que tú se lo digas, ¿no? Es una forma muy explícita, ¿verdad? Sí, de poder ser engrandecido, como dice aquí, ¿no? Pero pues si te engrandeces a ti mismo, pues vas a ser humillado. Bueno, hermano, espero que esto te haya servido para que te dé interés y lo puedas volver a leer con calma para que te des cuenta de lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Con respecto a que los judíos sí se van a convertir al 100 cuando los paganos hayan aceptado la fe y hayan aceptado a nuestro Padre Dios. Que Dios te bendiga.